Hola y bienvenidos a mi presentación sobre vida periodística en España. Hay muchos trabajos para los estudiantes después de universidad. Recién graduados de otros países trabajan en periodismo en España porque hay muchas oportunidades y empresas para las personas. Algunos trabajos en periodismo incluyen un editor para un periódico, una revista, una empresa y más como el radio o el programa de televisión. Una persona puede trabajar en una escuela o en una universidad enseñar periodismo. También hay un gestor de redes sociales que se está volviendo un más popular trabajo en el país. Personas pueden ser un reportero para las noticias, deportes o para una empresa. Finalmente, hay muchas categorías de periodismo que se incluyen investigación, moda, deportes, internacional, empresa, financiero y más. Aquí hay algunas empresas donde los estudiantes pueden trabajar después de la universidad. Si una persona quiere trabajar con deportes, pueden ir al Real Madrid Football Club, el Fórmula 1 carrera, el Aramco Gran Premio de España, el equipo profesional de baloncesto de España, Archmax y Decathlon España SAU. Las personas también pueden trabajar con los medios de comunicación. Esas empresas crean los contenidos y administran los medios que afectan la empresa. Ejemplos de estas empresas incluyen Marfil, Outwise, Lextir, A3 Media y El País. Por último, hay empresas de televisión como Telecinco, Antena 3, La 1, 4 y Mediaset España. Y los logos de algunas empresas: Real Madrid Football Club, el periódico El País, Telecinco, Marfil y el Fórmula 1 Aramco Gran Premio de España. Periodistas tienen muchas responsabilidades. Se trata de dos trabajos que puede tener un recién graduado de España. El primer trabajo es ser parte del equipo del contenido y las asociaciones de TikTok. La persona trabaja con el equipo de contenido de español en Madrid. Ellos ayudan a crear contenido para la plataforma de redes sociales. También esta persona establece relaciones con otras empresas de redes sociales o en otra categoría como deportes, crear contenido en el futuro y las personas trabajan creadores de apoyo. Una otra empresa con un trabajo de periodismo es Dow Jones. Este trabajo es para un reportero. Esta persona trabaja con Dow Jones en Barcelona y supervisa los medios de comunicación. Ellos analizan las noticias y lo que significa para los inversores en el futuro. Es necesario que esta persona tenga una comprensión de los datos de comunicación. A continuación, estos son algunos ejemplos de las personas que estudiaron periodismo en una universidad en España. Primero es Sara Carbonero, que es periodista deportiva y una reportera. Entonces, Reina Leticia, antes de ser reina, era una periodista. También Paco González, que es periodista con Telecinco y tiene un programa llamado Tiempo de Juego. Finalmente es Rosa Montero, que es periodista para un periódico y un autor de contemporáneo. Un poco sobre Reina Leticia. Ella estudió a Complutense Universidad de Madrid con una especialización
en periodismo. Entonces trabajó con el periódico La Nueva España y el periódico para ABC. Leticia era una reportera para CNN y Telediario 2 en España. Viajó a Washington, D.C. para informar sobre la elección presidencial de Estados Unidos, pero dejó cuando se casó el príncipe de Felipe. Rosa Montero estudia a la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid. Ella trabajó en televisión, noticias, periódicos y revistas. Los artículos que escribe son publicados alrededor del mundo. Los artículos son en periódicos como Clarín en Argentina y The Guardian en el Reino Unido y más. También Rosa a veces enseñó algunas clases sobre periodismo a universidades. Finalmente ayudó a escribir el guión del programa de televisión Media Naranja. Gracias por ver mi presentación. Como se puede ver, hay muchos trabajos en periodismo para los estudiantes de España que pueden llevarlos a muchos lugares nuevos en todo el país y el mundo.